Buenos días, buenas tardes y bienvenidos a todos al canal. Bienvenidos a Aéreos Interiores, el espacio donde hablamos del éxito, pero vamos a dejar de hablar del éxito para entenderlo de verdad. Porque detrás de cada logro, detrás de cada trayectoria brillante, hay una historia que no siempre se cuenta. Hay un precio que se pagó, hay un personaje que se construyó para encajar, hay dudas, hay vacío. Y en ese momento es en el que uno nos preguntamos, ¿esto que he conseguido realmente soy yo? Aquí no venimos a admirar resultados hoy en esta entrevista. Venimos a explorar el viaje interior de este éxito, a mirar de frente qué hay detrás del reconocimiento y a descubrir qué ocurre cuando una persona empieza a vivir desde un lugar mucho más auténtico. Si te interesa, tú que estás escuchando ahora, este crecimiento real, tú también estás en este punto de cuestionamiento de cosas, te invito a suscribirte porque nos vas a ayudar a crecer este canal y a traer muchas más conversaciones. Y hoy estamos con la doctora Quemada, Silvia, buenos días. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, te agradezco enormemente de corazón. Y, pero sobre todo es una persona que ha recorrido también su propio camino, su propio viaje interior hacia este éxito. Ujú. Y ahora vamos a ir allí. Si tú tuvieras que presentarte, ¿cómo te presentarías? Yo te pido, haz una presentación típica de LinkedIn para que te ubiquen, pero después otra mucho más auténtica. Ujú. Bueno, pues si tengo que hacerme presentación de LinkedIn, pues te diría que soy médico general, especializada en gestión sanitaria durante los últimos 20 años, dirigiendo tanto empresas públicas como privadas en áreas de salud, que es mi tema, especializada en epigenética, psicoterapia, drogodependencias, 5 o 6 máster, no sé, algo así. Y bueno, que he sido cooperante en África y que ahora mismo hago conferencias de epigenética y consulta de epigenética online. Un poco así te podría hacer el resumen. Fantástico, fantástico. Y ahora si tuviéramos que hacer una presentación más, quién es Silvia de verdad? Ujú. Bueno, pues Silvia es una persona que ha estado mucho tiempo buscando realmente algo que le apasionara, que ha encontrado cosas que le gustaran, pero realmente no su camino real. Bueno, sí, el camino real sí, porque en realidad todo lo que haces es para llegar a un sitio, ¿no? Cuando llegas a un sitio es esa trayectoria y que ahora mismo tiene bastante claro para qué está aquí y qué es lo que le gusta hacer y dónde le gusta estar, porque está realmente donde siente que tiene que estar. ¿Y qué es lo que haces ahora? Cuéntanos. Pues mira, ahora lo que hago es hago retiros o encuentros con sanitarios para cuidar del que cuida. Yo lo que me gusta decir es que lo que hago es cuidar del que cuida. Ahora mismo con sanitarios, la próxima fase será con empresarios, que son como mis dos líneas, ¿no? La parte empresarial y la parte sanitaria, para ayudar a esto que estamos hablando, ¿no? A buscar quién eres tú para ayudarte a cuidarte, porque el área tanto sanitaria como muchas veces los empresarios son personas que están muy entregadas a una empresa, a sus pacientes, y se olvidan un poco de quién son ellos, qué es lo que quieren y sobre todo cómo cuidarse para entenderse. Acabamos queriendo encajar de una manera o de otra y metidos en la sociedad de una manera eh, hacemos todos los ajustes necesarios, pero muchas veces perdemos esa esencia y nos perdemos el escucharnos a nosotros para saber qué es lo que quieres. ¿Dirías tú que eso es lo que te ha pasado a ti? Claro, sí, sí, efectivamente. Al final, cuando uno Mm. llega a un sitio y está ahí, yo digo que donde está la debilidad está el conocimiento, ¿no? Y donde está la debilidad está la maestría. Cuando tú llevas una trayectoria de vida y haces una Tirón, trayectoria de vida, claro, tirón. al final aprendes todo sobre eso, porque te ha tocado trascenderlo, te ha tocado atravesarlo y haces de eso, pues al final tu maestría, efectivamente. Mm. Tú dirías, en un momento determinado tú tuviste mucho éxito, te iba muy bien, pero ¿cuál fue el punto de inflexión que dijiste?
tengo que hacer otra cosa, tengo que dar un enfoque distinto. Ujú, ¿Cuál fue ujú. para ti este punto de inflexión? Pues mira, yo estaba dirigiendo un hospital en el COVID, tuve la mala suerte, buena suerte o llámalo X porque nunca sabes para qué son las cosas, en la que, bueno, confiaron en mí para dirigir un hospital y la semana siguiente, no, bueno, ni una semana, fue el primer caso COVID, ¿no? Entonces yo Ah, estaba dirigiendo el hospital y centros de salud, trabajaba en un hospital de gerencia única con centros de salud asociados. Y bueno, pues eso, menos de una semana, primer caso COVID, con lo cual con todo lo que eso supuso, ¿no? Bueno, no conocer al equipo directivo, ellos no me conocían, yo no los conocía allí porque yo no trabajaba allí previamente, había trabajado en otros hospitales en dirección, pero no en este y no dirigiendo un hospital per se. Fue un aprendizaje impresionante, ¿no? Además, donde estaba a las 3 semanas habíamos triplicado el número de camas máximas que teníamos. O sea, la primera ola cayó súper fuerte en ese hospital. Entonces, hubo que tomar unas decisiones muy rápidas, todo fue como muy, bueno, pues, ¿qué voy a contar de COVID, no? Cada uno tiene su experiencia, pero sí que en mi caso fue muy intensa porque me pilló como de sopetón. Es verdad que yo había vivido en Uganda en un proyecto de cooperación unos años antes y me vino muy bien porque todas las cosas que para mí no eran muy importantes, por ejemplo, si había que poner un paciente en el suelo con un colchón, pues no pasaba nada, ¿no? Que si te pasa porque no es agradable, pero que si hay que tratarlo, pues se puede tratar de esa manera. No llegamos a ese punto, evidentemente, pero muchas cosas que yo fui capaz de gestionar más rápido por mi experiencia de vida, por lo que ujú. veníamos hablando, ¿no? Que a lo mejor de otra manera no hubiera podido ser. Y bueno, y allí pasé los 2 años que fue como la parte del 2020 al 2022, Ujú. hasta que en un momento dado, pues mi vida personal empezó a quebrarse por todos los lados, mi padre había muerto un poquito antes del COVID, mi madre sola, mi hija, la pareja que tenía entonces, todo empezó como a quebrarse en mi vida personal. Y en aquel momento, yo cuando empezó a bajar ya pues todo ese caos y esa locura que supuso el COVID para todos, me planteé y dije, bueno, ¿y esto? Esto es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero tener una vida profesional en la que todo hacía parecer que iba a seguir dirigiendo hospitales cada vez más grandes, habían apostado mucho por mí, había hecho un máster en dirección de hospitales, todo como cada vez más a más a más, pero yo quién soy, qué es lo que quiero, esto es lo que quiero para mi vida, voy a sacrificar mi vida personal, voy a dejar a un lado el estar cerca de mi madre, que es más mayor, de mi hija, que está teniendo problemas, de la pareja, o sea, todo era como, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quién soy yo y qué es lo que quiero? ¿Y por qué estoy aquí? ¿No? Entonces, a partir de ahí fue un momento de analizar mucho mi trayectoria, entender mucho por qué había llegado hasta ahí, cómo había llegado hasta ahí y qué es lo que quería. Entonces me di cuenta que realmente yo lo que quería era estar cerca de los míos. Tampoco vivía en Madrid, estaba lejos, a 3 horas de Madrid. Y me di cuenta que en realidad yo quería recuperar mi vida personal, que había sacrificado mucho de ella porque había vivido en muchos sitios, tanto en España como fuera, para poder adaptarme, ajustarme, como tú decías, y poder seguir avanzando en esta carrera profesional de dirección de hospitales. Y había dejado un poco, pues, de alguna manera a un lado, pues, esa cercanía o ese cuidar más de los míos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento fue cuando empecé a pensar y a analizar y a entender, renuncié a la dirección, me volví a Madrid y dije, bueno, pues confiando que puede ir construyendo de otra manera y desde mi casa por lo menos para estar cerca de los míos. Se me ocurren muchas cosas que preguntarte, pero por ejemplo, cuando tú estabas ahí en esa vorágine, ¿tú Ujú. tienes la sensación en la vorágine del hospital este de España, no sé cuál sería, pero Tomelloso, estaba en Tomelloso, en vale, Ciudad Real. en Ciudad Real, que tú tenías como que convertirte en algún tipo, o sea, tuviste que convertirte en algún tipo de personaje o ponerte una coraza o hacer algo que tú dijeras, esto no soy yo no soy así. Bueno, yo creo que eso lo piensas después, en el momento quizá estás tan metido, ¿no? En el papel y tan metido en todo lo que hay que hacer y la vorágine que aunque se te pase por la cabeza no tienes ese parar a pensar. Es verdad que, bueno, pues por ejemplo,
tema medios de comunicación, ¿no? Que venían a hacer entrevistas, a manipular todo lo que decías en relación a la semana que correspondiera de mascarillas, de, bueno, miles de cosas, ¿no? Y un poco esa sensación también de estar un poco como entre la parte pública que tú eres, la parte de los profesionales, la gente, ¿no? Un poco como en sándwich, un poco estar ahí un poco metida, un poco como en sándwich, ¿no? Intentando encajar en todas partes, intentando poder dar respuesta a todo el mundo y sintiendo que al final muchas veces no llegabas, ¿no? Una de las cosas que sí me parece muy interesante y forma parte de lo que yo soy ahora es darme cuenta que la mayor función, o yo así lo sentía, era apoyar a los jefes de servicio, a los profesionales que venían a veces a mi despacho a llorar, a sentirse vulnerables cuando no podían sentirse vulnerables fuera, ¿no? Y a mostrarme pues la dificultad de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, eso forma parte de mi trayectoria y parte de lo que yo estoy haciendo ahora, de entender que muchas veces los profesionales, y los médicos más que ninguno quizás, ¿no? Pero todos los profesionales sanitarios tienen que dar esa imagen de fortaleza, tienen que sujetar a mucha gente, pero a veces no lo sujeta nadie a ellos, ¿no? Entonces, y no se permiten tampoco esa sensación que estamos hablando, ¿no? Del personaje, yo soy el médico, soy el que sé, soy el que estoy, pero no me puedo sentir vulnerable, no puedo demostrar que a lo mejor no estoy haciendo lo que quiero o que no me siento bien o que toda esa parte queda muy restringida y entonces es un poco encontrar una salida para que estas personas puedan un poco pues avanzar en su evolución personal y no sentirse tan solas muchas veces, Y ¿no? Porque tuviste esa necesidad, pero tú la sentiste también que estabas sola, que no tenías con quién abrirte tu vulnerabilidad, porque claro, vuelves a claro. casa y se lo dices a tu marido, o te lo dices a tu hija, que es muy pequeña, que no tiene una mentalidad, o lo dices Mm. a tu entorno más cercano, que te miran como diciendo, no, no entiendo muy bien de lo que me estás diciendo. Claro, a ver, en mi caso, ahí era la otra parte y por eso te contaba lo de los empresarios, eso es la soledad del líder, ¿no? Cuando yo estaba allí, es la que hablamos muchas veces ahora estoy también colaborando con Capitalismo Consciente, que es una fundación a nivel internacional, La conozco. trabajando con empresarios y es precisamente esta otra parte que tú me estás diciendo, esa soledad del líder. Yo a mi equipo muchas veces no les podía decir las cosas que pasaban porque no los puedes desmoralizar, ¿no? Claro. Tú no puedes muchas veces mostrar cuán vulnerable eres, es lo mismo, ¿no? Pero desde el empresario, yo ahí me sentía más como llevar un equipo muy grande de personas que te tienen que ver fuerte, que te tienen que ver segura, que te tienen que ver que sabes hacia dónde llevas el barco. Entonces, el tener, por otro lado, un sitio donde poderte sostener es importante para que no te sientas con esa soledad que tanto Mm. de médico como por la parte de director, pues en ese caso se juntaban, ¿no? ¿No te parece que sería interesante que hubiera hoy en día ya con la que se avecina estos cambios, eh, mm, iba a decir tanto climáticos como económicos, sociales que se avecinan, que tendríamos que tener en todas las empresas un dispositivo ya no solamente de RCP, sino también un dispositivo de qué hacer cuando las personas están en problemas, vamos a decir así, gestión de crisis, gestión emocional de las crisis. Porque, ¿qué Ujú, hago yo? Yo lo vi con el COVID, que la gente estaba como pollo sin cabeza, los empresarios intentando sostener las empresas mientras que la gente se quebraba. Se quebraba ujú. olímpicamente o directamente estaba totalmente en bloqueo por horas y decías, es que no puedes estar en bloqueo, te tengo que sacar, pero ¿cómo? Yo sé que hay protocolos ya establecidos, lamentablemente no sé si en España alguna empresa las tendrán, quiero pensar que sí. Quiero pensar que hay corporaciones que tienen experiencia en otros países, porque esto viene de otros países, y que ya la han ido trasladando, pero creo que es algo que debería estar presente en todas, una especie de primeros auxilios y manual de qué hacer, protocolo qué hacer, por lo menos un ratito al día para poder dar una válvula, sacar todo este gas que llevamos, reprocesarlo y volver a la tarea como lo tienen. Tú que has estado en Uganda, tú que has estado bueno, yo lo conozco por otros médicos de guerra, en situaciones de guerra tienen este pequeño protocolo para trabajar con sus propios personales de emergencia. Ujú, Esto ujú, ha dejado de ser un extra para el personal de emergencia para ser un commodity para todos los empresarios, para todas partes de la sociedad. ujú. ¿Estás de acuerdo?
Sí, por supuesto. O sea, yo ahora trabajo algunos días en otro hospital y yo veo por los pasillos a veces gente que parecen zombies y Sí, profesionales me refiero y sí. dices, madre mía, o sea, notas enseguida que las prisas, el no saber, el no sé qué y esto que tú estás diciendo, yo esta gente la cogería y la llevaría y diría, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Que alguien lo que tú dices, un protocolo que se preocupe por cómo está el profesional. Ahora he montado en este hospital 2 días de meditación para los profesionales y está siendo maravilloso, ¿no? Lo que me estoy encontrando, un poco con esta línea que tú estás Ujú. diciendo. Profesionales que puedan venir cuando acaba la jornada laboral, que se encuentren en un espacio donde poder estar tranquilos, estar con uno mismo, hacemos un poquito de estiramiento para volver al cuerpo, hacemos meditación, cada día una diferente, y me estoy encontrando cosas muy bonitas en este aspecto que tú me estás diciendo, ¿no? De conseguir pues, gente que me está diciendo, Jolín, es que desde que vengo me estoy tomando las cosas de otra manera, estoy entendiendo la vida de otra manera, estoy consiguiendo que cuando salgo del trabajo no llevarme todo este estrés a mi casa y esto me está ayudando mucho. Entonces, evidentemente, o sea, eso ahora mismo sería necesario para muchos sitios. Eh, en mi área, en mis áreas, como tú dices, empresarial y sanitaria y muchas otras, ¿no? El que seamos más sensibles a que cuando uno no está bien haya maneras de detectar que esa persona no está bien y no hace falta que tenga que ir a psiquiatra, psicólogo o medicalizado porque es una cosa natural. Quiero Es un decirte, escalón mucho antes de que tengamos que eso llegar es, a ello. Es unos eso primeros es, auxilios y una gestión de lo cotidiano. eso Si es, tú no tener que amortiguas estar, esta parte, ya lo que les queda digamos, a la clínica es, eso es. bajamos presión de la clínica y lo trasladamos aquí y no hace falta, porque ya la persona aprende sus propios recursos. Ujú, ujú. Yo Es también como lo he hecho digo en yo falta. siempre, claro, es como digo yo siempre, es que en los hospitales trabajamos desde la enfermedad, no desde la salud, y esto es lo mismo. Si tú lo que haces es hacer cosas para que la gente siga estando sana, detectando, como tú bien dices, esos primeros escalones, sería muchísimo mejor porque no pasaríamos muchas veces a escalones superiores donde ya hay una enfermedad y tienes que ser tratado como enfermedad. No, vamos a trabajar desde la salud, tanto en la empresa como en lo sanitario, pero bueno, en realidad es lo mismo, porque como mi trabajo es trabajar con los profesionales, son gente que trabaja para una empresa. Entonces, si consigues identificar esto mucho antes, te evitarías esa parte, trabajando desde la salud o desde la prevención, que es la parte en la que yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en un ayuntamiento, estuve 10 años trabajando en prevención y promoción de la salud. Y es esa parte donde tiene que evolucionar más la salud, no tanto en la enfermedad, sino desde esas primeras fases. Claro, en ese sentido, yo entiendo que hay como una falta de, no sé si de darse cuenta o de recursos o de maneras de poder crear este tipo de dispositivos de... Está a caballo entre la inteligencia emocional, entre la descarga de lo cotidiano. Yo le llamo unos primeros auxilios de la descarga de lo cotidiano. Entonces, para no llegar a trascender, a romperte, a colapsar, a entrar en esa otra situación que ya estoy quitando profesionales del puesto de trabajo, estoy llevando a una situación de que luego esa situación, tú que eres médico, la circuitería implicada, la fisiología ya queda fragilizada. Uh -huh, Lamentablemente, eso queda así. Todavía no sabemos revertirlo hacia el punto cero. uh No, -huh. no, yo confío plenamente que en algún momento sabremos cómo revertirlo al punto cero. Creo A que no ver, estamos tan lejos. se puede revertir, Y quiero mucho. decirte, no es fácil, pero, o sea, no es que de un día a otro lo reviertas, pero sí que hay muchas técnicas y muchas maneras hablamos mucho de neuroplasticidad, ¿no? Como los circuitos los puedes cambiar. Evidentemente, no es igual de fácil, o sea, cuando tú ya has llegado a un punto, volver atrás es mucho más difícil que generar una vía que no has hecho nunca. Quiero decir, cuando tú aprendes algo nuevo, es más fácil que lo hagas desde lo nuevo que si tienes algo aprendido antiguo, volver al principio, porque el cerebro, yo explico, por ejemplo, con temas de epigenética, que tu cerebro no quiere que seas feliz, quiere salvarte, quiere que sobrevivas. Entonces, si un circuito Sobrevivencia. funciona,
¿por qué vas a hacer otro? Si con este no me muero, ¿no? Si con Sí, este sí. sobrevivo, ¿para qué voy a hacer otro? Entonces, el reeducar ese cerebro y decirle, no, no, tienes que ser por otro sitio, porque esto aunque lo tengas aprendido no es lo que quiero, eso es lo que nos cuesta. Pero poder se puede, hay varias técnicas y se puede Ujú. hacer, pero no es fácil. Entonces, también es verdad que estamos acostumbrados a una sociedad en la que queremos todo de hoy para mañana. Entonces, cuando uno es como la pastilla de me tomo una pastilla y se me pasa, pues esto no es como una pastilla se me pasa, es un proceso de reaprendizaje cerebral y eso cuesta un poquito más, claro. Y yo quiero siempre destacar que no somos ordenadores, no somos computadores que le das a borrar programa, delete, descargar actualizaciones. Claro. Nosotros tenemos un proceso, nuestro hardware es diferente y tenemos que trabajar nuestro hardware de una manera distinta y darnos ese respeto, esa amabilidad para con nosotros mismos. Siempre digo un poco, pues cosas como el Corte Inglés y Amazon, de que si no lo quiero lo devuelvo y de que si no, y si que si le doy un clic me vienen 24 horas, nos ha educado mal. Sí, nos ha educado mal, el scrolling también nos ha educado mal porque lo tenemos todo como Todo inmediatamente inmediato, y dopamina a tenemos, tope y estamos somos, ahí. somos humanos. Yo siempre digo, por Dios, eres humano, no eres una máquina. Trátate como humano, date tu tiempo, date tu espacio, pon tus límites y si alguna máquina pues tiene un límite de carga, pues tú también tienes un límite de carga. Pero la gente, esto, hay un momento en que está como en una rueda en donde ya está atrapada, no puede salir de ella, no tienes como romper por ningún lado. Yo pregunto, bueno, imagino que cuando tú estás en época del COVID, por ejemplo, te habrás sentido también un poco en esta situación de decir por dónde rompo, por dónde salgo. Claro, efectivamente lo que tú estás diciendo, yo creo que de aquí el mensaje es sí hay una salida, sí la hay, aunque no la veas ahora. Pero se pueden hacer muchas más cosas de las que a priori tú crees que se pueden hacer, porque como estábamos hablando, te educan y tú te lo crees a que las cosas son de una manera, con un camino, con una línea que es la que marca la sociedad en la que vivimos, en la del éxito, en la del poder, en la de lo inmediato, en la del dinero, y no todo el mundo encaja, no digo que haya gente que sí, pero no todo el mundo encaja ahí, mucha gente no encaja, pero hacemos que encajar, ¿no? Y se puede de algún momento, en algún momento romper. Es verdad que tiene sus consecuencias y no es fácil. Lo mismo que estamos hablando de los circuitos cerebrales, hay muchas cosas que cambiar, pero eso no significa que no se pueda. Se puede Hablemos de esas consecuencias. ujú, Hay muchas preguntas que se me ocurren. La primera es, consecuencias, cuando tú sales, o sea, el miedo que yo le encuentro a las personas es, ujú. yo tengo una vida, tengo yo un trabajo, tengo unas obligaciones, a lo mejor personas a mi cargo, etcétera, etcétera. Dios mío, ¿cómo rompo con todo esto para ponerme a cuidarme a mí mismo? ¿Tú te viste en esta situación también? Claro, efectivamente. Por eso digo que a veces las posibilidades son muchas más de las que nos imaginamos. Tampoco siempre hay que romper con el trabajo. Quiero decirte, yo a lo mejor, si hubiera Cierto. estado, claro, si yo ese trabajo que a mí me gustaba, en vez de estar a 3 horas de mi casa, 2 horas y media de mi casa, hubiera estado cerca de mi casa y yo hubiera podido cuidar a mi familia, posiblemente yo hubiera seguido y la que hubiera tenido que cambiar soy yo de tomarme las cosas de otra manera, de entender la vida de otra manera, de seguir trabajando a nivel personal en mi desarrollo personal. Ujú. Entonces, yo cuando hay veces que hay gente que le cuento todo esto, me dice, es que a mí mi trabajo me encanta y lo Claro. disfruto. Perfecto, es que está fenomenal. O sea, no todo el mundo tiene que hacer una ruptura, como hice yo. Pues la vida a mí me llevó a eso, ¿no? Y no veía manera de conciliar mi vida profesional con mi vida personal. Y eso, Ujú. bueno, pues tuvo una serie de consecuencias. Pero no todo el mundo es así. Hay gente que tiene, o sea, yo trabajo con empresarios que les encanta su trabajo, están felices con su empresa, pero claro, hay que aprender a cómo gestionar todo eso y hay que entender lo primero que a veces las cosas, por mucho que hagas, no son y no son, Claro. y eso es así, hay que aceptarlo y hay que trabajar sobre la persona, ¿no? Y sobre entender también lo que hacemos, por ejemplo, capitalismo consciente es ver cómo las empresas no solo son para ganar dinero, sino también para hacer el mundo, del mundo un lugar mejor, cada uno desde su posición. Y eso cambia mucho. Cuando tú tienes una empresa, por ejemplo, y esa empresa ya no solo es una máquina de hacer dinero, sino que tiene un fin superior, tiene un fin que es mejorar X, H, B a la sociedad, a ti, a tus empleados, al medio ambiente,
todo cambia y la gente se lo plantea de otra manera. Entonces, no hay una manera, no hay una fórmula mágica, ni hay una sola manera de rompo con todo y me voy. Esa no es la fórmula para mucha gente. Para la mayoría de la gente seguramente sea otra, que sea Ujú. cómo tengo que adaptarme, cómo tengo que cambiar, cómo tengo que crecer desde mí, cómo tengo que plantearme lo que es esta empresa y desde ahí poder hacer esos cambios. Claro, efectivamente. La buena noticia es que cada vez somos más personas que nos estamos dedicando a construir un mundo alternativo a todo Ujú, este mundo gris, oscuridad, de estrés, de la carrera del éxito a cualquier precio. Nos estamos dedicando y cada vez somos más nosotros, los de esta banda de senior, vamos a decirlo así, por ser los que tenemos ya una experiencia, los baby boomers, que hemos al principio, venga, entramos al trabajo, hay que adaptarse, hay que ser el mejor, hay que embutirse el traje, ponerse la máscara, boom. Y ahora voy muchas veces por eventos en donde veo a la gente en pose, en cliché, en el personaje. Y voy ujú, reconociendo y digo, Dios mío, yo era esa. Reconozco, era esa. Pero es que ahora me veo distinta. Digo, no sé cómo me estarán viendo, pero yo estoy viendo personaje, personaje, personaje. No te cansas, no te aburres, no. Es como un, venga, todo por esto. Tengo que. El siguiente paso, lo material, el ascenso, la ambición. Llega un momento en el que dices, wow. Y luego, ¿cómo haces para salir del armario? Que a la gente le sí, cuesta. Esa es ujú, la mucho, otra. mucho. ¿Cómo lo cuento en sociedad que he hecho un cambio? Porque si lo digo a mis jefes, me van a destituir, me van a linchar. Si lo digo en casa, me van a decir, soplagaitas, te has vuelto muy hierbas. O cómo lo cuentas. Y también eso tiene un coste muchas veces en Ujú, relaciones, que ujú, tienes que terminar porque no todo el mundo lo entiende, porque no todo el mundo está ujú. dispuesto. ¿Eso te pasó a ti? Sí, fíjate, precisamente ayer que estaba haciendo el seguimiento de los profesionales de salud que vinieron al encuentro, estaba haciendo un seguimiento mensual que hago para ver cómo ha influido en ellos y justo este tema salía, ¿no? La salida del armario, de ahora soy diferente y lo acepto y lo puedo decir públicamente y no es fácil, o sea, evidentemente no es fácil. Pero mira, hablaba ayer con una compañera odontóloga y me decía, me ha costado un montón, llevo años intentando hacer vídeos y ya cuando consigo hacer vídeos y los pongo y ya como que salgo del armario y explico esto soy yo, de repente nadie ve mis vídeos, ¿no? Y entonces le decía yo, claro, es que hay veces que es una cosa tan tuya de dentro que piensas que la gente de por fuera te va a decir o te va a criticar o te va a hacer, y muchas veces tampoco a la gente le importa tanto, me explico, ¿no? O sea, a veces es Sí. más también esa parte tuya de tu crítica personal, de qué van a decir de mí, tal, no sé qué, que luego cuando sales es como, bueno, pues no ven mis vídeos, tampoco está teniendo tanta importancia, ¿no? Y me gustó mucho hablar con ella de eso, ¿no? De analizar la importancia que tenía. Es verdad que depende de dónde estés y lo que hagas, tendrá una repercusión u otra. Mm. Y como hablábamos antes, no hay dos casos iguales, cada persona es un mundo y cada circunstancia es diferente, ¿no? Habrá gente que tendrá otras repercusiones, pero, pero es que merece la pena. Es decir, al final, si tú no eres coherente contigo mismo, con lo que quieres, con lo que sientes, con lo que sabes que tienes que hacer, al final lo que lo va a pagar es tu cuerpo, tu salud y la frustración que vas a seguir teniendo, ¿Y ¿no? eso te pasó a ti? No, a mí no me llegó a pasar porque lo que te decía, a mí mi trabajo sí me gustaba, fue la vida como que me lanzó a otro tipo de manera de entender las cosas, no fue una decisión quizás tan consciente en el sentido pues eso, que fue como las circunstancias las que me dijeron, mira, ya está, o sea, ponte ahí delante y ahora te toca otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que yo lo hablo y lo oigo con muchas personas bueno, cuando tienes que hacer la decisión consciente de dar el paso, pues a veces es costosa, tanto por la crítica interna de toda la educación que Ujú. llevamos, como tú decías, de hay que seguir, hay que avanzar, hay que ascender, tal, como la gente que tienes alrededor. Pero es cierto, y yo esto lo hablo con mucha gente que pues hago ese seguimiento, ¿no? Sobre todo con pues eso, empresarios y sanitarios que me cuentan cómo está siendo la evolución de este proceso, que esto también es una parte que me gusta mucho. Eh, a veces tienes que cambiar la gente que te rodea y no pasa nada. A veces los amigos son otros, porque ya con la gente con la que te relacionabas antes como amistad, pues a lo mejor no tienes tantas cosas en común. Y sin Pero culpas. aparece, claro, Mm. aparece gente nueva, gente maravillosa, con la que sí tienes más cosas en común y no pasa nada y no hay ningún problema.
Lo Es malo es verdad que a cuando nivel laboral, esa dime, gente nueva resulta que es tu pareja o tus hijos ajá. que ahora de repente te miran como, ay, Dios mío, mamá, ¿dónde se ha ido? Sí, efectivamente, Ahí hay efectivamente. que hacer un poco más de Hay que hacer un encaje. ajuste, sí, sí, sí. Por ejemplo, yo, la relación con mi familia cuando yo he cambiado ha cambiado mucho, a mejor, ¿no? En la medida en la que yo he ido cambiando y he sido, pues, estar cada vez más tranquila, ¿no? Menos hiperactiva, e intentar focalizarme en las cosas, estar más relajada. Todo lo que he generado alrededor, tanto con mi madre como con mi hija, ha sido una relación diferente. Es verdad, porque eso sí que es cierto, cuando uno entra en coherencia interna, Mm, la gente automáticamente se suma a esa coherencia. No es que sí, también estén haciendo el mismo proceso, porque no estamos no. hablando de eso, Ujú. pero sí de alguna forma les contagia y les induce a un equilibrio, a una armonía mayor, las relaciones mejoran. Eso es O se quiebran efectivamente. o se quiebran porque resuenan en las O se antípodas quiebran, eso o es. mejoran. Y si se quiebran es porque se tienen que quebrar. Quiero Están decirte en que otro proceso, tienen que seguir otra línea, otro hilo, otro camino, otro itinerario. Hay que eso es, respetar sus tiempos, pero también uno tiene que respetarse a sí misma. Es muy eso es. O sea, importante. todo empieza por el respeto propio. O sea, si tú Sí. no te respetas a ti, ¿cómo vas a hacer que otros te respeten, ¿no? Esa es la parte del empresario. Si tú no te respetas a ti y tú estás siendo una persona incoherente, y eso al final se ve, porque tú crees que no se ve, pero se ve. Entonces, si tú en tu empresa eres una persona incoherente, eh, la gente te va a ver con esa incoherencia o la va a sentir, porque eso al final de alguna u otra manera sale por algún sitio. Entonces, una vez que tú eres coherente contigo, puedes ser coherente con todo lo demás y la gente lo va a notar. Y al final, eso que parecía que era una debilidad, que es lo que tú estás diciendo de salir del armario, al final es una fortaleza. Porque cuando la gente te ve bien, o sanitarios que he hecho yo el proceso con ellos, me decían, joder, es que yo pensé que me iban a decir, pues ahora ya no encajo en esto, tal, no sé qué, pero la gente me ve bien y cuando me ve bien dice, ¿qué has hecho que estás tan bien? Yo quiero eso que tú haces, ¿no? Yo quiero hacer eso que tú haces, pero no sé lo que es, pero tú estás diferente, estás bien. Eso me pasa a mí ahora también, ¿no? Cuando la gente me dice, jope, es que estás tan bien, es que se te ve tan bien, es que estás tan a gusto, claro, porque estoy en coherencia conmigo. Y en la medida que estoy en coherencia conmigo, lo que estáis viendo es esa coherencia, lo que estáis sintiendo es esa coherencia. Efectivamente. Y no sé, ¿tú crees que se puede ser auténtico en este mundo loco que vivimos hoy en día? Sí, rotundamente sí. Sí. Rotundamente creo que se puede ser auténtico. No digo que 24 horas, 365 días al año. Hay veces que es verdad que hay algunos sitios que tienes que un poco, bueno, pues para poder encajar en ese sitio en ese momento, pero siempre desde siendo consciente de esa máscara y siendo consciente de que tú eres, de que estás en el personaje, ¿vale? De que no tener esa sensación como tendría yo antes, imagino que tú o mucha gente, de que no entiendes que tú no eres tu personaje, eh, y sabiendo que tú estás representando un papel, que es lo que te toca hacer en ese momento, vale, yo estoy en este papel, me toca en ese papel, y eso no significa que no sea auténtico, porque yo sé quién soy y sé lo que hago. Ahora mismo me toca representar esto, pero una vez que salga de este momento de representación, yo sigo sabiendo quién soy. Entonces, no es incompatible una cosa con la otra. Es lo mismo que hablábamos de la gente que te deje sus trabajos. No, es que no tienes que ser. Otra médico con la que hablaba el otro día decía, mira, yo tengo gente a mi cargo y antes me enfadaba un montón y me afectaba un montón y a veces no me quería enfadar porque tengo que poner muchos límites porque me afectaba y me ponía muy mal. Dice, pero ahora ya entiendo que es el personaje. Entonces, me puedo enfadar tranquilamente para que la gente entienda que son los límites, ese es mi personaje, pero yo no estoy enfadada y estoy fenomenal. Yo me siento bien, claro, porque sé que es mi personaje, que me toca hacer esto, porque en mi trabajo tengo mucha gente y tengo que dejar las cosas claras para que todo funcione bien, pero no me afecta, porque sé que esa no soy yo. Entonces fue muy bonito, o sea, este cambio para ella fue muy bonito y le ha supuesto un avance grandísimo. Entonces, ella es auténtica. Ahora sabe que en ese papel y en ese momento tiene que hacer esa función. No pasa nada, está bien. Si tú tuvieras que explicarle a alguien tu caso personal, ¿qué significa para ti vivir con coherencia? Ujú. Yo utilizo mucho la expresión de coherencia cardíaca, que hablo de ella en las conferencias de epigenética y en algunos otros cursos, Materia y es obligada hoy en día, partir de la coherencia y luego construir todo.
Todo Eso va, es, ese es el piso de abajo, este es el preescolar. O eso pasamos es, todos por preescolar o no hay nada que decirte si no hacemos spiritual bypassing. eso es, eso es. Pero Cuando, para la persona que nos está viendo, que no, que se haya aterrizado por caso por primera vez, sí, qué es vivir con coherencia tú mismo? pues mira, cuando tu mente y tu corazón están haciendo lo mismo. Yo pongo el ejemplo de la típica persona que es su familia, imagínate, por ejemplo, son todos abogados y él desde pequeñito quiere ser escultor, pero todos son abogados pues él acaba siendo abogado, ¿no? Y está haciendo algo que realmente no es lo que siente desde su corazón. Es lo que le han dicho que tiene que hacer, digo abogado como cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, un está camino. haciendo, claro, puede pasar a muchas personas de muchas profesiones, está haciendo algo que no es lo que le está dictando, lo que él sabe que a él le gusta esculpir, que disfruta, que ha nacido para hacer eso, ¿no? Entonces, esas personas, en algún curso de empresarios que he hecho, algunos se me echaban las manos a la cabeza, ¿no? Como que se sentían muy identificados ala, vale, yo querría hacer tal cosa. Y digo lo mismo, no es que tengas que dejar de ser abogado, a lo mejor no puedes, no quieres, no pasa nada, pero a lo mejor tienes que reducir tus horas y en vez de pasarte desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, tienes que ir por la mañana y por la tarde dedicarte a la escultura. No lo sé, cada uno tiene su caso, pero es verdad que si tú no haces y piensas de una manera coherente, es decir, no haces y piensas algo que vaya en la misma línea, eh, no estás en coherencia cardíaca, estás en incoherencia y eso con mi predisposición médica va a generar una enfermedad y genera enfermedad porque tu cuerpo no entiende por qué estás haciendo algo que no es lo que te dicta tu corazón. Exactamente, que no eres tú. Uh -huh. Y ahí es donde podemos tener una opción en si no elegir una profesión que materialice absolutamente, pero sí rescatar cuanto más tiempo podamos para elegir, para hacer esa pasión, que en definitiva es quien eres tú, quien te representa. Uh -huh. ¿A ti dónde te cuesta aún ser libre? ¿Dónde me cuesta aún ser libre? Qué bonita pregunta. Vamos a ver, ¿dónde me cuesta aún ser libre? Pues es interesante. Quizás en el hospital, ¿no? En el hospital todavía no soy capaz de... yo en el hospital hago gestión, ahora mismo no trabajo en el hospital y ahí hay veces que sí que me cuesta un poquito enseñar quién soy. Sí que es verdad que ya soy un poco la rarita porque hago lo de la meditación, ¿no? Entonces ya no soy al uso, ¿no? Y la meditación la hace una médico, entonces uno como, ay madre, sí, hace una médico meditación. Sí, pero es verdad que muchas otras veces no me muestro tal como soy, un poco pues por tener ese miedo. Pero es verdad que he roto muchas barreras ya a nivel familiar, que es también una parte que cuesta, ¿no? Ya saben quién soy, lo que hago, cómo estoy. A nivel de amigos, pues tengo mis amigos de antes, pero tengo mucha gente nueva. Mis amigos de antes los veo de vez en cuando, pero no tengo esa conexión como tenía antes, tengo gente nueva. He roto muchas barreras, pero es verdad que me quedan, quizá las más limitaciones son interiores, ¿no? Ahora que me estoy reflexionando según hablo, que me cuentas, quizá las barreras más grandes son las interiores de toda esa cultura que llevo dentro y que me han generado de autoexigencia, de tener que conseguir cosas, de no ser capaz de soltar, ¿no? De pensar en esta cosa que nos han inculcado siempre, cuanto más haces, más tienes, más vales, más en el hacer que en el sentir. Quizás ahora que bueno, pues te agradezco la pregunta porque así me hace también a mí reflexionar. Quizá esa vea que sea la limitación más grande, ¿no? Mi propio yo de seguir con este modelo cerebral que cuesta tanto, como hablábamos, cambiar, de autoexigencia y de cuanto más haces, más consigues y no confiar en lo que tiene que ser tanto como a lo mejor me gustaría, ¿no? Sí, quizás Entonces, sería. ¿qué sería para ti esa vida tuya de una forma soberana y deliberada? Vamos a imaginar Ajá. como si no hubiera límites. Como si no hubiera límites, pues creo que sería el soltar. Para mí sería el soltar el control que toda la vida he tenido
Y la libertad sería para mí eso ahora mismo, el soltar y confiar, el decir suelto, que no significa que a gente cuando a veces digo lo de soltar me dice, pero no vas a hacer nada. No, no es que no haga nada, pero que lo que hago sepa que va a tener las consecuencias que tiene que tener y que a veces no son las que yo creo desde mi mente, desde mi corteza prefrontal, que es solo el 5% de nuestro cerebro, que mi mente prefrontal ha decidido que tiene que ser, porque a veces son cosas diferentes. Entonces, el soltar y aceptar las cosas como vienen y entender que esa es la mejor manera para mí de que sucedan sin tener el control, eso aún me cuesta y para mí sería lo ideal. Sí. Maravilloso. Realmente es que has soltado tú misma toda la entrevista, la ha sido maravillosa, ha sido divina, pero si tú mirases ahora atrás Uh -huh. y todos estamos en una parte del camino, nadie ha llegado ya al final del camino, seguimos en el plano de la Tierra, por tanto seguimos en la partida, como aquel que dice, entonces siempre estamos en perpetua beta. Mejorando una cosa, crees que ya lo has terminado todo, no. Ahora empiezas a ver la siguiente que antes no veías, ni siquiera sabías que hacía ruidito del coche, ahora ya lo escuchas y dices, "Ah, tengo que arreglar esto otro, es cierto". Luego vuelves atrás, ¿no? De cuando ahí crees que tienes algo solucionado y un año después de repente vuelve a saltar aquello que creías que estaba resuelto y tú, ¡ay, no, otra vez esto! Porque Bueno, nunca pues... estaba al 100% solucionado, estaba lo más gordo. Es como Uh cuando -huh. hacemos una limpieza y dices, bueno, he hecho la limpieza lo más gordo, ahora tengo que volver a hacerlo más fino. Y cuando terminas de hacerlo más fino dices, ah, pero ahora me he dado cuenta que hay un problema ahí. O sea, poco a poco vas aumentando el nivel de conciencia, el nivel de percepción para ser más Ahí estás, clínicos y para ser, que cuando dices a la gente, ¿qué es eso del despertar de la conciencia? Pues que amplías más ancho de banda, que ves más cosas que antes no veías. uh Punto. -huh. ¿Vale? Es así de fisiológico y así de sencillito. Entonces, cuando empiezas a ver más cosas, empiezas a darte cuenta de más cositas que estaban en susurros o a grito pelado y tú no escuchabas esas señales, esos síntomas, esas señales de alarma o de alerta, me gusta decir la palabra, más alerta que alarma. Y entonces necesitamos todavía como ir puliendo. Pues tú miras atrás un poco, qué cosas te estás dando cuenta que dices, ah, pues por ahí tendría que pulir cosillas. Aparte del control este que me acabas de mencionar, ¿qué otras Uf, cosillas hay por ahí? pues muchísimas. Madre mía, muchísimas, muchísimas. Desaprender muchas cosas, sobre todo, ¿no? De lo que me viene de familiar, por ejemplo, ¿no? A mí que, como te decía, me gusta mucho la epigenética, todo lo que mi familia va en mis genes, esa información de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de mis ancestros, una que es estupenda y maravilloso y otra que no quiero seguir por ahí, ¿no? Pues yo qué sé, pues por ejemplo, para mi padre era la cosa de una persona es trabajadora, eso era lo mejor del mundo, ¿no? Era como medías a las personas en función del trabajo que hacían, que es un poco parecido a la línea que llevábamos antes. Bueno, pues ¿qué tiene que ver, ¿no? Una persona puede ser más o menos trabajadora y eso no tiene que, eso no identifica qué persona es. Bueno, cosas de mi madre, también de maneras de hablar, o sea, un montón de cosas que me vienen de la familia, un montón de cosas que me vienen de la sociedad, un montón de cosas que me vienen de lo que yo creía que era interesante. Ahora mismo, por poner un ejemplo, estoy con esto, ¿no? Del soltar. Está siendo una experiencia muy bonita también el trabajar con equipos. Yo antes había trabajado siempre con equipos en empresa, pero ahora estoy trabajando con equipos desde este despertar de conciencia que decías tú, ¿no? Y está siendo maravilloso, porque nos hacemos reflejo los unos a los otros y nos explicamos un montón de cosas y entendemos un montón de cosas de lo que me pasa a mí te pasa a ti y lo que te pasa a ti me pasa a mí y el trabajo en conjunto con personas de este perfil está siendo un viaje maravilloso para entender todas estas cosas que tú me estás diciendo que aún nos quedan pendientes y que cada día son una diferente. O sea, que decirte que no es como A, B y C, sino es que cada día es una diferente y lo que decíamos, ¿no? Vuelves atrás y dices, pues esto que yo creía que tenía resuelto, que es mi relación con el otro género, pues de repente no, me sale no sé qué. O esta otra cosa que tenía pendiente, por ejemplo, una que he tenido el año pasado mucho y que este año también está volviendo a salir, es la de qué piensan los demás,
tener que quedar bien con todo el mundo, ¿no? Siempre querer quedar bien, sobre todo pues en posiciones en las que eres comunicativo o que te relacionas con muchas personas, pues es que hay veces que no puedes quedar bien, porque si quedas bien, estás siendo incoherente contigo, como estábamos hablando, ¿no? Entonces, hay veces que no Efectivamente. puedes quedar bien y no pasa nada. Y no eres peor persona o no pasa nada porque no encajes perfectamente en el sitio en el que estás, pero si lo que estás haciendo genera una incoherencia en ti, no puedes seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, Y el otra año cosa pasado, interesante, perdona que sí, te corte, es tú eres sí, fiel a ti misma y, entre comillas, vas guiando el otro hacia el camino y acepta la discrepancia. ¿Por qué no ujú, dices tú que tienes que llevar siempre la razón y llevarte una falsedad de que yo pienso lo que tú crees? Tú puedes creer lo que quieras, pero no necesariamente yo tengo que coincidir contigo, estoy obligada a, y tú lo vas a aceptar y no pasa nada, y lo vas a respetar. Entonces también estamos educando, nos estamos dando nuestro lugar y educando al otro. Y da la casualidad que yo he encontrado que al principio había como un rechazo frontal de no acepto que tú no pienses igual que yo. Ahora de repente, vale, lo acepto y lo encajo y lo gestiono. ujú. Entonces, Eso es lo que te decía, de trabajar en equipos con gente consciente, que al final todos hablamos y comunicamos lo que nos pasa y es la manera ya no solo de trabajar lo tuyo, sino de aceptar lo de los demás. Y es un trabajo muy bonito y muy interesante que nos hace crecer muchísimo más. y si no Está es en haciendo- trabajo en grupos, eso no puede, eso no sucede, o sea, no se aprende tanto. Porque a mí la gente me pide siempre sesiones individuales one to one. Porque, Ujú, como le digo, soy psicólogo, ¡plas! Sesiones one to one. No, trabajo en grupo. ujú. ¿Por El qué? grupo Yo es muy llevo bonito. toda mi vida, he sido exconsultora y he dado clases de liderazgo hasta aburrirme, pero aburrirme literalmente y decir, por Dios, no puedo dar una pinche clase más, me va a dar un parrenque. Es Tienen que hacer un cambio porque tenía muchas cosas que contar que no me permitían contar, ¿vale? Ujú, Y ahora me están permitiendo contar justamente porque ha llegado el momento, porque estamos en un momentum histórico y social en donde ahora es esto lo que toca hablar. ujú, Pero hay que hacerlo a través de los grupos. Este descubrimiento, esta dinámica de grupos es lo que me permite visualizar, visibilizar e interiorizar, ok, yo no soy la rara porque quiero hipercontrolar, es que nos está pasando a todos. Pero es aquí donde me gusta mucho lo que dice Byung-Chul Han, este filósofo coreano-alemán, que habla de la sociedad del cansancio, en donde dice, bien, antes teníamos un jefe que nos vigilaba y ahora lo tenemos tan interiorizado que nos autovigilamos a nosotros mismos, nos autoflagelamos y terminamos terminando en hipertrabajo y en hipervelocidad el puñetero día. Y interesante. entonces, ostras, ahora tengo que sacarme este programa interior, no sé si apuntar aquí o apuntar aquí, tengo que desprogramarme para Ujú, estar a la dolce farniente, mis raíces italianas, el la dulce placer de no hacer nada sin culpa, ujú, porque me estoy recuperando, porque necesito que mi sistema baje a parasimpático y desde no la dopamina, sino desde la serotonina funcionar, desde la oxitocina funcionar. Yo no puedo crear, yo soy muy creativo, no puedo crear desde la dopamina, tengo que impulsar la oxitocina para crear, para que se me iluminen las bombillas y diga, hay tantos caminos que veo, pero también tengo que saber cortar y soltar y decir, suelto la tecla, suelto el bolígrafo y por ujú. Dios que hasta el martes a las 4 y pico que ya me toca otra vez, que abro otra banda, no pienso en nada. Qué interesante esto que dices tú, el permitirnos no hacer nada. O sea, eso para mí, eso también lo tengo, o sea, he hecho mucho ya, pero todavía me queda. O sea, el decir, es que no voy a hacer nada, me voy a dar un paseo por el parque o me voy a sentar a mirar la pared, las nubes desde la ventana. O sea, es que está perfecto. Y es que el ser humano no estamos diseñados para estar haciendo cosas constantemente. Si tú ¿Mm? miras atrás, No podemos, nuestro sistema en no nuestra puede. historia, no te estoy hablando de hace ni siquiera 2000 años, te estoy hablando a lo mejor hace 200 300 años, la gente tenía muchos tiempos donde no estaba haciendo nada. A mí esto me encantaba, por ejemplo, en Uganda, cuando yo estaba en Uganda, la gente como muchas veces estaba en grupos en la calle hablando tranquilo, o sea, era una sensación bueno, de poder tener tiempo para estar tranquilo, sin hacer nada, ¿no? Entonces, recuperar eso nos cuesta mucho porque venimos de esta dopamina que tú estás diciendo, pero es que desde ahí no avanzamos, porque estamos siempre en alerta, estamos en el simpático, siempre con la sensación de que viene un león a comernos.
y vivimos con eso, con el cuerpo, con esa sensación de estoy a punto de que algo horrible me pase, ¿no? Y desde ahí no podemos avanzar y desde ahí es Claro. donde se generan todas las enfermedades o la mayoría de las enfermedades que a día de hoy nos están invadiendo todas las consultas y nos están invadiendo pues todos los espacios, ¿no? Desde este sistema simpático alterado. Uh-huh. Efectivamente. Y no encuentras, o sea, es que vamos absolutamente en la misma línea, pero con puntos y con comas, con mayúsculas y con minúsculas, de una manera hermosa, porque es que realmente ahora mismo es hacia donde hay que ir. Es el nuevo paradigma que se sobreviene, que es un paradigma de lo holístico, es un paradigma de la perfecta sincronicidad entre mente y cuerpo, en donde una de las cosas que también nos están, estoy segura que es que me estoy poniendo en la cabeza de los escuchantes y estoy segura que nos van a decir, claro, y la productividad al carajo. No, no, y es lo que la gente no entiende. Cuando tú estás realmente relajada y reseteada, aligerada, cuando has hecho un descanso y una desconexión, de repente el siguiente ciclo de trabajo es hiperproductivo sin hacer nada porque entras en flujo directamente. Uh-huh. Y eso es lo que la gente no entiende. Es decir, ¿cómo voy a entrar en flujo? Entras en flujo y si tú tienes un entrenamiento mental en coherencia, entras en flujo sin darte cuenta, sin decir, voy a hacer algo para entrar en flujo. ¡Pum! No. Te pones en tu día a día cotidiano, coges una hoja de papel y ¡pum! Ya te viene la idea. Ya sabes lo que le vas a decir a esta persona. Vamos a diseñar un sistema para que estos problemas no sucedan y cuando sucedan, ¡pam! Ya tenemos aquí la solución. Baja, reorganizas el trabajo, baja la demanda y con menos has hecho más. Correcto, Pero eso no correcto. sucede hasta que no eres capaz de parar, soltar la urgencia, Uh-huh. pararte a reorganizar y desde la calma abrir este espacio mental para decir, ¿cómo reorganizo esto yo para que no vuelva a surgir esto otro? Porque no eres consciente, porque no estás viendo. Si vas por la vida con un ojo y el otro está medio nublado, ¿cómo vas a poder leer una obra de lo que sea? ¿Cómo vas a poder tener precisión en lo que no hay claridad, no hay calma? Entonces, si no instauro esta calma, después viene la claridad, después viene la superclaridad, pero tengo que ir pasando por escalones para ir clarificando y Uh-huh. encontrando esto que desde la urgencia no puedes ni ver. Y dices, se están flipando, están fumado estas algo y me están metiendo aquí una bola, no conocen mi vida. Claro, claro. Pero bueno, Hemos pasado por ahí, queridos y queridas. Hemos pasado por ahí. Cuando entré en estrés, yo entré en colapso. Hace 20 años no existía la baja laboral, no existía el reconocimiento del estrés. Era como, nena, tú eres una floja, aquí viene la gente dura, levántate no, mi sistema ya no puede, mi sistema está en colapso. ¿Qué quieres? O sea, veo todos los días y ahora estoy un poco publicando en el sentido de decir, por favor, antes de llegar al colapso, vais a pasar por la misma casilla, vais a pasar por la misma puerta del tener que reconfigurar vuestras vidas, de tener que reconfigurar vosotros mismos. Digamos, el protocolo que estáis impidiendo va a suceder. Por favor, hacerlo antes de que vuestro sistema fisiológico, vuestro cuerpo y vuestra mente se rompa. Porque una vez se rompa, el reseteo al momento inicial, al momento cero, ahora mismo, en nuestro estado de la ciencia, no es viable. Se puede resetear y vamos a llegar mejor, pero coño, evitaros ese viaje. Yo sí, es lo pero que como tú insto, ya sabes, invito, sugiero, por favor. como tú ya sabes que cada uno tiene su proceso personal, es como cuando quieres a alguien que tienes cerca o que quieres mucho, ¿no? Y lo estás viendo que está a lo mejor en ese ciclo o en otro y tú quieres que salga de ahí, pero es que no puedes, ¿verdad? Porque cada uno tiene su proceso. Es verdad que todo este tipo de cosas, y por eso te lo agradezco mucho de ver a otras personas, de hablar, de escuchar a otras personas. A veces es mejor escuchar a alguien ajeno que a alguien a lo mejor cercano, porque ya como que no tienes esa confianza, ¿no? Es como cuando mi madre me dice algo médico y yo le digo, dice, nada, porque como yo soy su hija, al final no, soy más su hija que el médico. Entonces esa parte, Siempre. como que, y la familia, pues es lo que tiene, o los amigos cercanos. Pero al final el recoger toda esa información te ayuda a dar pasos. Pero cada uno tiene su momento y por mucho que apretemos, hay veces hay que respetar y esperar a que la otra persona como que avance. Pero
A ver, yo necesito estoy en este esa labor de optimismo, ¿no? divulgación y de decirlo Eso porque es una ayuda, es mi efectivamente. trabajo el hacerlo. Pero bueno, Ujú. ¿tú qué le dirías a esa persona que está en esa fase de personaje y que la estás viendo y dices, bueno, algo, aunque sea una gotita en el agua, en el océano, algo hará, algo dejará? Ujú. Pues que se plantee si eso es lo que quiere para su vida, que se imagine dentro de 10 años dónde quiere estar o cómo quiere que la gente lo recuerde, ¿no? Hay una frase muy bonita que es, si tú, es dura, pero me parece muy interesante, si tú estuvieras en tu propio entierro, ¿qué te gustaría oír a la gente que dice de ti? Ahí va. Y sí, eso es algo bastante reflexivo y cuando tú te pones en esa situación dices, ostras, ¿qué quieres que digan? ¿Quieres que digan que eras una persona muy sacrificada, muy trabajadora, muy que tenía una super empresa, que tal, no sé qué? ¿O quieres que te recuerden por qué buena persona era, qué amable, qué feliz, cómo nos ayudó con lo que hacía en la vida? Eh, Al final eso es lo que va a quedar de lo que tú eres, ¿no? En Ujú. lo que la gente recuerde de ti. Y eso es muy significativo. Con lo cual, piensa, a ver un poco, ¿qué te gustaría que hablaran cuando tú ya no estés? Ujú. Fenomenal. Pues yo por mí ya llevamos más o menos una hora de entrevista. Si tú quieres añadir cualquier otra cosa, comprendo tus tiempos, que eres una persona muy ocupada. Y bueno, pues cualquier cosa que quieras añadir, decir. Nada, agradecerte este ratito, ha sido muy agradable, he disfrutado un montón de la conversación, estaba ahí un poco como, a ver, ¿de qué vamos a hablar, no? Pero la verdad es que ha sido muy fácil, ha sido muy gratificante y el poder, pues, compartir el testimonio, en este caso el mío, si a alguien le hace ese clic, ¿no? Como estábamos hablando, pues yo encantada de la vida porque al final lo que tú decías, ¿no? Estamos en la misma sintonía, al final es ayudar al que está en ese proceso, en ese momento, a que pueda avanzar y que pueda dar el salto. Y para mí es un honor y una alegría estar aquí contigo. Y nada, y adelante vamos, lo que tú dices es un momento de cambio, de proceso y todos estamos en el mismo barco, trabajar en equipo es básico para poder avanzar y lo que nos han contado del individualismo, de que uno solo puede todo, chicos, no es verdad. No, estamos ahora mismo ya en una era donde la colectividad Eso es. está elevando el nivel de conciencia, está resonando de otra manera y nos estamos empezando a reunir entre nosotros porque entendemos que hay otra manera de trabajar, otra Correcto. manera de no tener una cultura tan extractiva, ni con tu energía vital, ni con este estrés que nos está drenando la vida, ni con el medio ambiente, ni con los colectivos. Es una pena lo que se está viendo ahora mismo en el panorama político, geopolítico y hay mucha gente que está intentando cambiar estas cosas desde las bases. Creo que nunca en la historia hemos tenido una situación tan favorecedora en ese sentido. Y creo que hay muchas personas, como tú, por ejemplo, que deben de tener mucha visibilidad, somos los constructores de las nuevas sociedades, ¿no? Desde este simplemente acto honesto de darse cuenta, de ser honestos con lo que tú estabas viendo, de no seguir a la manada y a las legiones de los médicos en este caso. A mí me ha pasado con las legiones de los psicólogos, que siempre he sido un poco borderline en este sentido y me he ido por donde no era. Pero al final es por donde era. Entonces, al final nos reunimos entre nosotros y vamos poco a poco construyendo las bases de una nueva sociedad mucho más armónica, mucho más humana y mucho más agradable de vivir, sin perder, o al contrario, sin perder productividad, incluso potenciándola mucho más allá, que es lo que la gente no es consciente. Es decir, yo me tumbo un lunes, a lo mejor no trabajo el lunes y lo digo así abiertamente porque estoy pensando, porque estoy descansando, pero es que luego de repente me acuerdo esa noche del lunes al martes a las 3 4 de la mañana y me acuerdo de una cosa y digo, ostras, me estoy soñando con una cosa, espera que la escriba, la meto en la IA y de repente acaba de surgir un concepto radicalmente nuevo, algo que añadir, y he estado 2 días tumbada panza arriba. Entonces, ese concepto que siempre decimos, es que los creativos son así,
Todos somos creativos, todos tenemos esta capacidad, pero por favor no la castremos, dejémosla que funcione. Pero porque la creatividad, como tú decías, funciona con el sistema parasimpático. Si tú Ahí estás estamos, ahí en si estamos. tú estás en la alerta, no funciona. Funciona mejor en ayunas también, por ejemplo, por la orexina A, que es la que hace como el buscar maneras de conseguir comida. Entonces, también la Correcto, creatividad funciona mejor en ayunas. Hay que conocer todas estas cosas y en eso nos está ayudando mucho la ciencia, como tú decías, ¿no? En estos nuevos paradigmas nos está ayudando mucho la ciencia, la que sabemos, porque también, por ejemplo, yo siempre cuento que magia es igual a ciencia que aún no se ha descubierto. No significa que lo que nos parezca magia no sea, también era magia el fuego, antes de que supiéramos cómo funcionaba. Era magia como, yo qué sé, no sé, como los antibióticos, todo, pero al final lo vamos descubriendo. Entonces, al final, todas estas cosas que nos parecen, o gente que nos puede estar escuchando, que diga, oye, ¿esto qué tal? No, no, al final todo se puede demostrar. Otra cosa es que sepamos cómo. ¿No? Es que como yo hablo siempre de las enfermedades crónicas, cuando dice la gente, es que es crónico, lo tengo para siempre. No, no, no lo de tienes para momento, siempre. de momento. Significa que todavía no sabemos cómo Sí, hacerlo o no lo sabemos de esta manera o es de otra, pero no significa que no tenga solución. Significa que a lo mejor no sabemos cómo solucionarlo ahora mismo. A lo mejor el año que viene sí, ¿no? Pasaba, por ejemplo, con la hepatitis C, que no tenía tratamiento, ahora lo tiene. Pues no claro. sabíamos, ahora sabemos. Pues esto es todo igual. Entonces, que no entendamos algo desde nuestra mente frontal no significa que no exista, que no sea. El amor no lo podemos ver y existe y está y todos lo sabemos. Y de la misma manera, un montón de cosas. Así que vamos adelante por ello, que estamos en un momento muy bonito, y cuando la gente cuenta esto, ¿no? En la situación geopolítica, evidentemente. Y no hay yin sin yang, quiero decirte que también todo esto, nuestro despertar y todo este proceso que estamos haciendo sucede porque hemos llegado a un punto en la sociedad que o pasa esto, no sé quién leía el otro día que decía, el próximo siglo será espiritual y será un avance o no existirá porque nos habremos matado los unos a los otros. Entonces, esta situación es la que también genera que podamos construir una nueva sociedad. Y en la oscuridad, sé tú la luz. Eso es. Está siendo Silvia la luz en toda esta oscuridad y tinieblas, que hay muchas personas atrapadas en las tinieblas. Personas como tú son las que están aportando luz, dirección y sentido. Muchísimas gracias por hacer lo que haces, por ser como eres, por estar hoy aquí. Para mí es un honor contar contigo. Te agradezco enormemente que hayas aceptado esta conversación y bueno, tú ya para siempre ya. Muchas gracias, Mónica. Igualmente, muchísimas gracias. Encantada de estar contigo hoy aquí.